Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, y bienvenidos a una emisión más de El Dragón Alterado. Y sí, dije que procuraba hacer esto de manera semanal. En la encuesta salió básicamente en la comunidad del canal que con los pocos votos que hubo, que ganaron los domingos. Pero por cuestiones de tiempo y del mismo mundial, sí, el partido México-Inglaterra se jugó al mismo tiempo en que doy inicio a estas transmisiones, que por ahí es más o menos a las 8 de la noche de los domingos, y en estos programas procuro así ver varios temas de cosas que pasaron en la semana, damas y caballeros. Y bueno, lo que íbamos a ver en esta semana fueron cosas que igual que en la anterior, y bueno, así sucesivamente estremecieron al país, como el desenlace de la búsqueda de la periodista veracruzana Roxana Guzmán. También el apretón de cuerdas que la administración de Donald Trump le ha estado dando al gobierno mexicano, principalmente ahora con la administración de Claudia Sheinbaum. Lo inservible que ha sido llenar al estado de Sinaloa a partir del inicio de esta guerra intestina del cártel de Sinaloa, de llenarlo de militares. Sinaloa es la entidad con mayor presencia militar en el país, damas y caballeros. Y también los 20 años de una mentira que no debió de existir, 20 años de un caso fabricado, 20 años de que este caso, para ser más precisos, no debió de darse, no debió de perseguirse. Y es de lo que vamos a hablar. 20 años y también de la injusticia hacia una mujer, hacia una chica que no debió de pasar por el infierno que ha estado viviendo en prácticamente estos 20 años. Y la pregunta es, ¿cómo es que las personas que presionaron para que este crimen, sí, este crimen de Estado, que fue impulsado ante la fabricación de un caso, de un delito que jamás existió, ante la fabricación de una situación que jamás se dio, que esto se provocó para ocultar a una persona de los delitos y problemas que se generó? Y también hay que preocuparnos y preguntarnos de dónde viene el poder que esa familia tiene, empezando por esa pseudo madre Corajes, como muchos la llegaron a decir, y que resultó ser una gran criminal y una gran psicópata. Damas y caballeros. Damas y caballeros, damos pie a esta edición de El Dragón Alterado, no en vivo, sí grabada. Esperemos que el domingo sí podamos transmitir. Si es que el mundial nos atraviesa, habrá que ver qué partidos se juegan ese día, si es que se juegan. Bueno, todos listos, ahí va. Empezando con los temas de este video, de esta edición, vamos a hablar del caso de Roxana Guzmán, de que después de un mes de su desaparición, su cuerpo fue encontrado. Sí, otro crimen aparte del de Alex Serna, que ya no pudo caber en este, por desgracia. En esta edición ya lo veremos en vivo. Estos dos crímenes vuelven a mostrar el dedo en la llaga, bueno, y a presionar la herida, de que en este país
no hay libertad de expresión. Un país con libertad de expresión no solo es que cualquiera diga las pendejadas que quiera en el ámbito político en internet, no. Es que principalmente, si dices algo, por ejemplo, informativo o con cierta veracidad, bueno, con veracidad por así decirlo, que busque transmitir la realidad de tu localidad, incluso del país en el que vives, no te tenga que costar el trabajo, tus relaciones o incluso la vida. Porque lo digo así, porque el Estado se ha encargado, el Estado mexicano se ha encargado, principalmente desde el 2006 hasta la fecha, en que eso pase con los profesionales del periodismo, con los periodistas en sí. Desde periodistas como Lidia Cacho y Anabel Hernández, para dar un ejemplo, que se han tenido que exiliar para mantener a salvo a su persona o sus personas y a sus propias familias, eso hace que en México no haya libertad de expresión. No hay libertad de expresión y deje de ser un país democrático, damas y caballeros, deja de ser democrático si al periodista se le persigue ya sea por medios jurídicos, con tal de callarlo, con tal de que la persona política, o sea, me refiero a algún político, ya sea dentro de un partido local o a nivel nacional, alguien de la iniciativa privada, no rinda cuentas. Cuando se le cuestiona o cuando se revela una cuestión delicada. Y me refiero en cuestión, por ejemplo, de crímenes ambientales, de corrupción, de cosas como esta. En México, a los periodistas no les debería costar la vida hacer su trabajo. Cuando hay un crimen en contra, no solo de la prensa, sino en sí de los periodistas, ese lugar se convierte en zonas de silencio, en la cual se pierde información de lo que sucede, ya sea en un estado o en un municipio o a nivel federal. Matar a los periodistas no ayuda a que la realidad cambie. Bueno, en el sentido de lo que revelan y muestran al público. No. Matar al periodista evita que la gente en sí tenga la información y vea lo que está sucediendo en su entorno. Y a la vez permite que el político no tenga por qué rendir cuentas. Hace un mes, prácticamente, bueno, un poco más, el domicilio de Roxana Guzmán fue allanado por personas encapuchadas con armas largas y durante la incursión al domicilio de esta periodista veracruzana, fundadora de un medio de ese estado, el medio se nombra, bueno, se llama Pulso Informativo del Sureste. Durante esta incursión, que quedó grabada en video, tomaron la libertad de Roxana Guzmán, se la llevaron. Ni siquiera Rocío Nale, que es la gobernadora, con trampas podremos decir, que llegó al gobierno de Veracruz con trampas y torciendo la ley, y también que nunca dio
certeza alguna del origen de las propiedades que, por ejemplo, Arturo Castañé denunciaba. Nunca hubo una comprobación de la legalidad de esas propiedades. Al contrario, hubo una persecución. En el gremio periodístico del estado de Veracruz ha sido extremadamente golpeado desde que inició el gobierno de Javier Duarte, sí, del priista, Javier Duarte de Ochoa. Y ha sido destrozado y aplastado desde ese sexenio hasta el gobierno actual, pasando por Miguel Ángel Yunes Linares, el perdonado de Morena para poder imponer la reforma al Poder Judicial, luego pasando por el incompetente y corrupto Cuitlahua García, hasta llegar a la señora de Zacatecas, Rocío Nale. Que también Rocío Nale fue parte del gobierno de López Obrador, fue la secretaria de Energía y encargada de la construcción de la refinería de Dos Bocas, que no refina ni baba de perico. Ni el perico mismo lo refina. Y que en este año ha tenido un derrame petrolero en esa zona, en la cual ni Pemex, ni el gobierno en sí, ni siquiera el gobierno actual de Veracruz, ni las Fuerzas Armadas se han querido hacer responsables de los daños ambientales, económicos a las poblaciones afectadas y a la infraestructura de Pemex, damas y caballeros. Como parte de la negligencia característica de la clase política, en especial actualmente, de Morena, quienes son los que mantienen en gran mayoría y en gran fuerza el poder, pues, damas y caballeros, esta es otra persona, periodista o no, que ha sido abandonada, incluso desechada, por lo incómoda que pudiera llegar a ser por parte del Estado mexicano, damas y caballeros, y del Estado de Veracruz. Roxana Guzmán no tenía por qué haber vivido lo que vivió y no debió de morir. Habrá que preguntarnos en qué estaba trabajando para dar pie a la verdad. El problema es que ni la FEATLE ni el Estado mismo en sí van a investigar. Y ya desde semanas antes, podríamos decir, ya sabían que habían localizado en un predio el cuerpo de esta periodista, pero no tuvieron, damas y caballeros, la decencia, por decirlo así, de anunciarlo, ni de comunicarlo primero a sus familiares. Esto me recuerda al caso de Lourdes Maldonado, periodista de Baja California, que fue a la mañanera durante el gobierno de López Obrador. Pidió ayuda, casi la suplicó. Y el Estado, los tres niveles de gobierno, la abandonaron por completo, al igual que a cada periodista. En esta edición sí les tendré que leer un poquito para que entiendan el contexto de lo que se está diciendo. Esta información se extrajo de Desinformémonos, lo firma la redacción y aquí está el link, como pueden ver. Vamos con la nota.
La periodista Roxana Guzmán fue localizada sin vida un mes después de haber sido secuestrada de su vivienda en Nanchital, Veracruz. 8 personas fueron detenidas por el caso, entre ellas 4 policías municipales de Ixhuatlán del sureste. Qué raro que sean policías, qué raro. Esto demuestra que las fuerzas de seguridad, aparte de las Fuerzas Armadas, están infiltradas y contaminadas por el crimen organizado. Y esto es consecuencia de no hacer lo que se debió de hacer, por ejemplo, desde el sexenio de Peña Nieto. Purgar a las policías, darles mejor equipamiento, mejores condiciones de trabajo y mejores sueldos, para evitar esta infiltración del crimen organizado, esa cooptación de los cárteles a las diferentes fuerzas de seguridad en el país, señalados por su presunta participación en la desaparición y asesinato de la comunicadora. De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades, Guzmán fue asesinada en un rancho del municipio de Moloacán por un grupo criminal, el Grupo Sombra, el mismo Grupo Sombra, damas y caballeros, que ejecutó a la maestra, a una maestra jubilada, que ahí viene otra falla por parte del Estado mexicano, que su pensión no le daba para sobrevivir y ella tenía que seguir trabajando, esta vez como taxista. Y al negarse a pagar la extorsión, ese fue su final. Otro crimen por el cual, de cierto modo, Rocío Nale se desatiende por completo. Continúo. Entre las personas detenidas se encuentra José del Carmen N., identificado por la madre de la periodista como uno de los hombres que ingresó a su casa para llevársela por la fuerza. Hecho que quedó en video. Hasta ahora no se ha informado el móvil del crimen. Sí, porque puede ser que aquí, para continuar, les voy a recordar algo. Que para que el crimen organizado, ya sea a nivel estatal o federal, crezca de esta manera, como lo ha sido en México, tiene que haber complicidad completa por parte del Estado. Que el crimen organizado en Veracruz se mantenga y haya crecido de esta manera ha sido por las complicidades de los diferentes gobiernos de esa entidad hasta ahora, partiendo de Javier Duarte de Ochoa hasta Rocío Nale. Damas y caballeros. Continuó. Y no creo que se informe realmente por parte del gobierno el móvil del crimen, el por qué. La desaparición de la fundadora de Pulso Informativo del Sureste provocó indignación luego de que se difundiera el video del momento en que un grupo armado irrumpió en la vivienda familiar. Golpeó a la periodista y la privó de la libertad frente a sus familiares. Pese a las denuncias públicas, la exigencia de justicia y la atracción del caso por parte de la FGR, Roxana fue localizada sin vida. Con su asesinato, Veracruz suma 34 periodistas asesinados y se mantiene como la entidad más letal para la prensa en México. La participación de 4 policías municipales en el caso también reaviva las denuncias sobre la implicación de agentes del Estado en desapariciones y agresiones contra periodistas y población civil. Y eso que toca la nota contraviene del discurso de Claudia Sheinbaum de que el Estado no desaparece personas, tal vez no de manera activa, como lo fue en la Guerra Sucia en las décadas de los 60, 70, 80 y 90, podremos decirlo, sino con la para apoyar al crimen organizado, como una forma de complicidad con el crimen organizado. Permiten que se dé estas desapariciones forzadas o ayudan
en la ejecución de las desapariciones de personas en los distintos estados y localidades del país. Tal vez no de una forma activa como política de Estado como fue en la Guerra Sucia, pero sí por partes en la gran mayoría de las comunidades y localidades de este país. Damas y caballeros. Y nos vamos al siguiente tema. A continuación, damas y caballeros, les voy a compartir una columna del viernes pasado que que se publicó originalmente en el Semanario Z, en el sitio El Semanario Z de Baja California, de Tijuana, y que es de la autoría de su directora Adela Navarro Bello. Como pueden ver aquí está el link. Y en esta columna relata lo que ha sido en cuestión de esta presión por parte de Estados Unidos en contra de la administración de Claudia Sheinbaum. Aquí no voy a defender ni un lado ni a otro, ni a Estados Unidos ni a Claudia Sheinbaum. Lo que sí hay que decir es que esto ha sido culpa, sí, culpa de la corrupción de la clase política en el país. En especial desde los gobiernos de Felipe Calderón, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y por último, en especial, de la 4T, de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. ¿Y por qué remarco los gobiernos de Morena o de la 4T? Una, por su discurso. Ellos dijeron que acabarían con la corrupción, que eran diferentes, que no se iban a coludir con criminales. Damas y caballeros. ¿Y qué pasó? A través de trabajos periodísticos, tanto a nivel nacional como internacional, y también a través de las acciones, declaraciones del gobierno, inicialmente encabezado por López Obrador en esto que se llama la 4T, en el régimen de la 4T de Morena, y seguido por Claudia Sheinbaum. Hemos visto que no es así. Por ejemplo, que es lo que señala el gobierno de Rubén Rocha Moya. Desde la elección del 2021, se advirtió en los pasos que estaba ese sujeto. Se les dijo. Y durante el proceso electoral se estuvo denunciando las irregularidades y también la violencia que los demás candidatos estaban sufriendo. No solo a gobernador del estado de Sinaloa, sino también a ocupar las diferentes alcaldías de la entidad. Se les dijo con evidencia, se les dijo que lo que estaba pasando. También Rocha Moya hizo la declaración de que en el estado gobierna el que diga el señor del sombrero. Y recuerden quién era el señor del sombrero antes de agosto del 2024. Y me refiero a Ismael El Mayo Zambada. Que no me venga el gobierno actual a decir que esto que ha estado haciendo Donald Trump ha sido un agravio a la soberanía del país. Si cuando el mismo gobierno pisotea esa soberanía que tanto cacarea al permitir que el crimen organizado, sin importar el cártel, sin importar el grupo en sí, que permite este nivel de impunidad, que no tiene control en su territorio, no tiene por qué defender una soberanía que no existe. Esa soberanía se perdió con eso. Se perdió desde
el inicio de la guerra de Felipe Calderón hasta ahora, porque se ha permitido que el crimen organizado haga lo que quiera. Y no estoy pidiendo que los maten en caliente como diría Porfirio Díaz o muchos de la derecha, no. Pido que se investiguen los delitos como se deben de ser y no como ha sido referente a un caso con el que vamos a cerrar el programa. La investigación de los delitos del país debe estar acompañado de no solo de testimonios, sino de evidencias que también respalden esos testimonios y que también pueden servir como evidencia en sí. Con investigación policíaca científica, con recolección de evidencia. Y eso no ocurre. Desde el 2026 se ha asesinado personas a diestra y siniestra. Y, damas y caballeros, no ha habido justicia alguna, muy pocos casos. Eso sí, cuando un caso es escandaloso o extraordinario, hay cierta movilización, pero al final terminan en cierto modo usando chivos expiatorios, incluso fabricación de culpables, sabiendo que es algo en el que se especializa el gobierno mexicano, sin importar el estado, el municipio y quienes gobiernen en los diferentes niveles de gobierno, sin importar el color, partido, siglas y nombre. Es algo que se ha hecho. Es, de cierto modo tomaron como manual, o sea, de operación, el libro que se creó para la Casa de Brujas en la Edad Media. Si alguien me puede recordar el nombre del libro, se los agradeceré en los comentarios. Pero en sí, o sea, la forma en que se mueve el aparato de justicia en el país, en el sentido penal, las diferentes corporaciones de seguridad, las procuradurías y ahora fiscalías. No investigan nada y cuando necesitan mostrar resultados, usan chivos expiatorios, personas que muchas veces no tienen nada que ver en los diferentes casos. Y como lo he dicho, muchas veces he empezado a dudar de que las personas que presentan ahora ya no muestran los nombres completos de los detenidos y ponen una que, bueno, en cierto modo, no sé, tengo mis comentarios al respecto de eso. Ponen una franja negra entre los ojos para ocultar la identidad del detenido y así mantener la presunción de inocencia. En este país jamás ha habido presunción de inocencia. Por lo regular, la fiscalía tiene que probar que una persona cometió el delito que se le acusa. No, es aquí en México, es el acusado que tiene que probar su inocencia. Tiene que mover cielo, mar y tierra para probar su inocencia, algo que no debe de ser. Sí, tiene que tener herramientas para defenderse ante una acusación y que de ahí un juez, o como en el derecho anglosajón, y me refiero al Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, que un jurado determine la culpabilidad. Aquí en México ni siquiera hay un juicio por jurado, que lo cual hace que este país sea menos democrático. Todo se lo dejan a la decisión de una persona, del juez, que en realidad debería fungir como un árbitro dentro de un proceso tanto penal como de derecho civil en los diferentes tipos, laboral, mercantil, bueno. Y el fallo final en el caso del derecho penal sí es la sentencia, en la cual él juzga el tiempo en el que una persona debe servir en una prisión.
damas y caballeros. En esta columna, Adela Navarro Bello relata los diferentes apretones de la soga que Estados Unidos tiene sobre el gobierno de México. En especial ha sido gracias a Morena, gracias a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, quienes han hecho este apretón de cuerda posible, porque han seguido manteniendo este nivel de corrupción y de infiltración del crimen organizado en las altas esferas de gobierno. Volvemos de nueva cuenta al caso Rocha Moya. Si Claudia Sheinbaum quiere demostrar que es diferente al periodo neoliberal, bueno, tomando esa entelequia como lo dice, como lo toma Morena, tuvo que haber arrestado y tiene que arrestar a Rocha Moya y permitir que se dé pie al proceso de extradición, como dicta el tratado, que ahí es en donde el gobierno de Estados Unidos mandará las evidencias necesarias para que un juez evalúe si debe ser o no extraditado, bueno, si debe o no conceder la extradición. Damas y caballeros, antes de eso no puede ni debe demandar nada. Y vamos con esta columna. Esta semana, referente a la semana pasada, que acabó el domingo 5, bueno, esta semana el gobierno de Donald Trump le dio varios apretones de soga al de México, en el tema económico y en el tema judicial. Donald Trump no tendría, por decirlo de alguna manera, en dónde apoyarse para apretar en México en cuestión del TEMEC, si no fuera por la corrupción y la violencia que hay en México. Y eso es responsabilidad de los 2 sexenios de Morena. Justo al superar los 60 días de que, de manera formal, el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia, solicitara la detención provisional con fines de extradición de Rubén Rocha Moya y que éste siga libre, impune y sin ser investigado. La administración federal del vecino país dio otro golpe de timón. Primero, con el anuncio de que no se refrendaría el TEMEC por 16 años más, como se tenía previsto. Vuelvo a decirlo, estos problemas en cuestiones de relaciones exteriores con Estados Unidos y referente al TEMEC es responsabilidad de Morena por no ponerle un alto no solo a la violencia del crimen organizado, sino a la cooptación del crimen organizado a las diferentes instituciones de este país. Bueno, continúo. Como se tenía previsto, sino que, cosa contraria, contribuirán con una revisión anual, de manera particular para ajustar tarifas, aranceles e impuestos. Hablando también de los aranceles, Morena también, con su corrupción, dio pie a eso, a una justificación de los aranceles. Si se hubiera limpiado al gobierno como tal y se hubieran empezado procesos de justicia transicional desde el gobierno de López Obrador hasta la actualidad, no habría elementos que le den armas a Estados Unidos, a la administración de Donald Trump, de imponer sus condiciones, damas y caballeros. Pero Donald Trump sabe de qué patita cogea Morena y estas 2 administraciones, de qué patita cojean. Tal vez no de manera así directa, pero sí por asesores y saben el nivel de corrupción que hay en el país, corrupción que se ha permitido y corrupción que sigue fluyendo aún con los gobiernos de la 4T.
Las diferentes agencias de seguridad de Estados Unidos saben la corrupción que ha continuado desde el sexenio de López Obrador. Incluso saben los arreglos que tuvo presuntamente López Obrador, bueno, su gente, su círculo político más cercano desde el 2006. Que la investigación que reveló Steve Fisher y también por separado de manera coincidente con Anabel Hernández se haya detenido no es porque Estados Unidos no tuviera elementos para acusar a alguien, no, fue por cuestión política y diplomática más que nada. Caso contrario, se hubiera lanzado una acusación desde antes, pero Estados Unidos temía a la cuestión diplomática si AMLO llegaba a ganar, ya sea en el 2006 o en el 2012. Damas y caballeros. Continúo. La Unión Americana de Donald Trump ya ha logrado varias de sus peticiones a México al amenazar en el pasado inmediato con el alza en aranceles de no cumplirse sus solicitudes, de manera particular en el tema del combate al narcotráfico y los cárteles de la droga. Tan solo en ese tira y afloje, el gobierno mexicano detuvo, con fines de extradición, al no perseguirle en suelo nacional, a Ovidio Guzmán López, a quien el propio expresidente López Obrador había ordenado que liberaran en el primer Culiacanazo. Aquí vamos con otra cosa. Si Morena, si López Obrador, su gobierno, hubiera querido demostrar que es diferente a lo que fue el PRI y el PAN, el PRIAN, en años anteriores más recientes, hubiera investigado desde el día 1 los diferentes delitos que el cártel de Sinaloa ha estado cometiendo y de las diferentes facciones que en ese momento existían, la de los Tamazo, la de los Chapitos, bueno, y la del Mayo Zambada. También, también los grupos como los de los Beltrán Leiva, que aún existe, los el, las decisiones de los Zetas, el cártel Jalisco que ya en ese momento ya tenía su fuerza actual, el cártel del Golfo, lo poco que queda del cártel Arellano Félix y el cártel de Juárez, damas y caballeros. Incluso hubiera investigado en ese momento y que sabemos que fue apoyado a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero nunca se le detuvo. Sí se le usó de piñata de enemigo, al igual que los diferentes políticos de lo que se conoce ahora como la oposición. Pero en plan de hacer justicia, de cortar las redes de protección, tanto político como económicas del crimen organizado, eso jamás se usó. Y en el caso del Culiacanazo, damas y caballeros, parte del operativo yo creo, como digamos teoría mía al respecto, fue muy improvisado, por así decirlo. Al momento de capturar a Ovidio, se debió de llevarlo a un helicóptero sin que nadie supiera nada y llevarlo a la Ciudad de México. Pero eso previo a una investigación. No tenía que llegar una orden de extradición para que fuera detenido. Bueno, continúo. Con la amenaza de subir los aranceles, la administración de Trump ha conseguido que la administración de la presidenta Sheinbaum haya extraditado con trámite o sin trámite a más de 170 criminales que permanecían en prisiones mexicanas,
en su mayoría narcotraficantes, integrantes o cabecillas de los distintos cárteles de la droga. Aquí en este párrafo hay que recordar, de esos 170, 92 fueron sin orden de extradición, que fue una extradición ilegal que no cumplió con los acuerdos internacionales al respecto. Y eso tengo el presentimiento que si en Estados Unidos estos grupos llegaran a tener un abogado medianamente eficaz, podrían usar eso como una forma de anular su proceso, porque no pasó a través de un proceso de extradición. No hubo un arresto en ese sentido. No hubo un proceso como tal para que llegaran a Estados Unidos. Y el caso tendría que ser desestimado. Bueno, es mi teoría, no conozco muy bien si no conozco el derecho mexicano, menos el estadounidense, sí, eso admito, pero este trabajo me ha ayudado a aplicar un poco la lógica, en especial con el derecho mexicano, de lo que debería de ser. Continúo. Las presiones de Estados Unidos sobre México se intensificaron cuando hace unos meses el Departamento de Justicia presentó el caso del entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y 9 de sus colaboradores en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, acusados por narcotráfico y por quienes solicitaron fuesen detenidos en México para ser extraditados a la Unión Americana. Aunque el gobierno de México no ha respondido de manera satisfactoria en ese caso, bajo la presunción de que tanto a Rocha como a sus colaboradores, que 2 de ellos se entregaron personalmente a las autoridades de Estados Unidos para negociar un acuerdo de culpabilidad, bueno, bajo la presunción de que tanto a Rocha como a sus colaboradores se le investigaran en este país, el gobernador con licencia se ha convertido en la principal moneda de cambio para la Unión Americana ante la evidente protección del gobierno de la República Mexicana. Es decir, no entregan a Rocha, pero entregan a otros. El problema, yo creo, que por salud debieron encontrar una manera de, sí, que Claudia Sheinbaum al interior de Morena y lo que es la 4T no terminara perjudicada, pero sí que diera pie a la extradición de Rocha Moya. El protegerlo también le ha dado armas a Estados Unidos para presionar. Y es como dice el texto. O sea, Rocha Moya ha servido como a Estados Unidos como moneda de cambio. Los ha tenido rodando como pendejos por el simple hecho de usar las instituciones mexicanas y el mismo Estado de Derecho del país. O sea, seguir la ley de México. Ha tenido que cumplir con varias concesiones para que no se haga nada con tal de que Rocha Moya responda a Estados Unidos. A lo que voy, habré sido por salud que Rocha Moya hubiera sido detenido desde el día 1, desde el momento en que Estados Unidos solicitó su detención para que fuera extraditado, para que se diera pie a este proceso de extradición. Y no se le tuvo que haber detenido. Defendido, perdón. A lo mejor sí defendido de cierta manera, encubierta, así para qué. Taparle el ojo al macho. Pero no como lo haya hecho Claudia Sheinbaum.
Pero como si eso no fuese suficiente, los vecinos del norte dieron otro apretón a la soga. Al filtrar al diario Los Angeles Times que a dos gobernadores más, al de Sonora, expanista, Alfonso Durazo, y que también fue secretario de Seguridad al inicio del gobierno de López Obrador, y el de Tamaulipas, expriista, en este caso, Américo Villarreal, les había sido revocada la visa de turista para entrar a aquel país, dado que se tenían sospechas de que ambos estuviesen también como Rocha y colaboradores, favoreciendo las actividades de cárteles de la droga para el trasiego de estupefacientes a aquel país. Recordemos que Sonora y Tamaulipas también son estados fronterizos. Y también se ha dicho, y eso que el gobierno no ha querido investigar, que Américo Villarreal recibió apoyo del cártel del Golfo esperando a que no le volteara bandera como lo hizo García Cabeza de Vaca. Y recordemos que la columna J. Méndez ha apoyado a Américo Villarreal cuando rompieron con Cabeza de Vaca. Con la inclusión de Durazo y Villarreal en la lista de gobernadores a quienes se les revoca la visa y se les declara personas no gratas para entrar a territorio estadounidense, ya suman 4, pero la lista no se detendrá en esa cifra. Los desvisados, si se considera a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, para los amigos Malandrina del Pilar y el propio Rocha Moya. Después vendría un apretón más por parte del Departamento del Tesoro, mediante el anuncio de una nueva lista de personas y empresas ligadas al cártel Jalisco que están contribuyendo no solo con el desarrollo del narcotráfico, sino con el trasiego ilegal de hidrocarburos, el huachicol, siendo más específicos el huachicol fiscal. Aquí es otra responsabilidad tanto de los gobiernos del PRIAN como los de la 4T o Morena. Damas y caballeros, si desde Pemex se decidiera de manera seria y concisa combatir este delito que es el robo de hidrocarburos y de su versión actual, el huachicol fiscal, se habría investigado toda esa red. Y no solo se habría empezado con el caso de los hermanos Farias Laguna, que también debieron de investigar a Ojeda Durán, el anterior secretario de la Marina. Damas y caballeros, recuerden que, por ejemplo, en el programa de Carmen Aristegui, en las mañanas, se reprodujo un audio respecto a este tema y el gobierno federal no, no ha hecho nada al respecto, damas y caballeros. Y también tomando investigaciones, reportajes y datos que posiblemente, presuntamente Estados Unidos ha de tener y que fueron dados a ellos por parte del hermano de Sergio Carmona y de reportajes de medios como Código Magenta, otras figuras de la 4T están involucradas con esto del huachicol fiscal. Hablamos del actual secretario de Educación, Mario Delgado, que fue gente de Marcelo Ebrard, fue su secretario de Finanzas del PRD, damas y caballeros. Efectivamente, el 30 de junio, la OFAC anunció acciones contra una red de contrabando de combustible ligadas al cártel Jalisco,
que incluyó a 2 mexicanos y 9 empresas. Oscar Guillermo Curaidini Silva, señalado como operador financiero del cártel Jalisco, y que presuntamente importa combustible desde Estados Unidos hacia México de manera ilícita, y 6 de sus empresas. Además, a Refugio Ruiz Villagómez y sus empresas, también por introducir hidrocarburos de forma ilegal de la Unión Americana a México. Otra cosa que escuchaba en el programa de Carmen Aristegui hoy, con Jacobo Dayan y Alfredo Figueroa, es que gran porcentaje del combustible que se vende dentro de México, sin mal no me acuerdo, el 40% es proveniente del huachicol fiscal. Lo que tendría que hacer el gobierno de México, si hiciera una investigación seria respecto a esto, tendría que auditar la procedencia de cada litro de combustible que se vende en cada gasolinera del país, tanto dentro de las diferentes ciudades y localidades del país, como en las diferentes carreteras de este país. Y ver qué gasolineras obtienen su combustible de manera ilegal y cuáles lo hacen de manera legal a través de Pemex. Y otra cosa de la cual es culpable el sistema político mexicano, bueno, culpable y responsable, y esto lo digo independientemente de los partidos y nombres, de que desde el 2012, por ejemplo, se debió de auditar las campañas electorales, empezando por el caso Monex, porque cada campaña desde el 2012, pasando por la intermedia del 2015 y así sucesivamente, hasta lo que va a ser el 27, cada campaña ha sido más cara. En cada campaña se han gastado cantidades ingentes de dinero, cantidades que deberían ser auditadas y revisar de dónde los diferentes partidos tienen recursos para gastar de esa manera. Ya sea PRI, PAN, bueno, en su tiempo el PRD y también Morena. En cada campaña se derrocha más dinero. Y no solo en el proceso, sino en la operación de cada partido. Como lo dice Edgardo Buscaglia, auditorías ciudadanas, tanto al inicio como al final de cada campaña electoral, para revisar el origen de cada peso que se gasta por parte de los partidos y de los candidatos en los diferentes procesos electorales. Y es a lo que viene el siguiente párrafo. Lo más grave es que entre las acusaciones del gobierno de Estados Unidos hacia estas personas y sus empresas, se encuentra que el dinero ilícito logrado por tales hechos delincuenciales es utilizado no solo para financiar el tráfico de drogas y el crecimiento de los cárteles, sino para invertir en la corrupción en México y aportar para las campañas políticas. Y no está diciendo un partido en específico, de todos en general, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, el Verde, Morena y los diferentes estados locales de cada estado del país. Por eso se sugieren estos pools antimafia, damas y caballeros, auditorías a los candidatos para ver el origen de cada peso gastado. Cada vez se gastan más dinero y no se sabe de dónde viene todo ese dinero. Del dinero del narco y del crimen organizado en las campañas políticas, ya había hecho referencia el gobierno de Estados Unidos en la indagatoria judicial de Rochamoya.
a quien acusa de pactar con el ala de los chapitos del cártel de Sinaloa, precisamente para asegurar su triunfo en la elección al gobierno de Sinaloa en el 2021. Para rematar con la presión a México y ponerlo contra las cuerdas en materia de cooperación binacional en temas de combate a los cárteles, a los cuales Estados Unidos les dio la clasificación de organizaciones terroristas en enero de 2025, tanto con las leyes estadounidenses y también con el derecho internacional. El hecho de que los cárteles de la droga de México hayan sido clasificados como organizaciones terroristas da pie a que Estados Unidos pueda realizar cualquier tipo de operación en México y posiblemente con cierto respaldo legal. Y esto es de responsabilidad de la clase política en general en el país, damas y caballeros, de todos en general, PRI, PAN, Morena, etcétera, porque ellos, damas y caballeros, han pactado con el crimen organizado. Morena en especial ha debilitado a las instituciones, no solo para colonizarlas, o en el caso desmantelarlas y cooptarlas por completo para hacer su santa voluntad, sino también para mantener la impunidad de sus políticos en el país. Y repito, lo de Rocha Moya se sabía años antes del 21, en especial cuando inició ese proceso electoral. Para rematar con la presión a México y ponerlo... Ok, ya, esa parte. Los apretones de soga se intensificaron con la negativa. Ampliar el tratado comercial entre los tres países de América, el TEMEC, y aunque esto ha sido tomado con optimismo por México y Canadá, más por México, es que, ¿qué puede decir? Sí, es nuestra culpa no solo porque no tuvimos la capacidad ni los elementos con que negociar que el tratado se mantenga durante 16 años, sino porque nuestra propia corrupción le dio el traste a este tratado y que da pie a que Estados Unidos imponga sus condiciones. La realidad es que únicamente le crea un escenario de negociación anual. Esto de que el TEMEC se va a revisar cada año, al menos por los siguientes 3 años, que va a ser lo que queda de la administración de Donald Trump, para solicitar lo que le convenga a Estados Unidos, mientras que México tendrá que ver la forma de compensar la incertidumbre que esta realidad le causará al país ante los inversionistas. Y otra cosa que ayudó a esto es la reforma del Poder Judicial. Al no dar pie a una mayor incertidumbre jurídica en el país, es otro elemento que Estados Unidos usa para presionar en la negociación del TEMEC. El siguiente tema es la insensatez de que Sinaloa es el país más militarizado y que los índices de violencia hayan empeorado desde que inició la guerra intestina del cártel de Sinaloa. Damas, continuando con esta emisión, bueno, con este video, la siguiente nota, damas y caballeros, es una muestra de que la militarización de la seguridad del país no sirve para nada. En esta nota se está tomando a Sinaloa, en especial porque con todo el despliegue militar que hay en dicho estado, Sinaloa es en sí la entidad con mayor presencia militar en el país y es la cuarta con más asesinatos.
díganme, ¿cómo puede ser que la entidad con más militares, cuando se ha dicho que la presencia de las Fuerzas Armadas ayudaría a combatir la violencia de los cárteles? No, al contrario, en cuanto entró en la ecuación desde el 2006 hasta la actualidad, las Fuerzas Armadas, esa violencia se intensificó y ha aumentado. A veces da la impresión de que va bajando la violencia, pero en general va aumentando, no solo progresivamente, sino a escalas cada vez peores. ¿Cómo puede ser que la guerra que se vive en ese estado continúe si está altamente militarizado, damas y caballeros? En año y medio de presencia militar en ese estado, Sinaloa pasó del 11% al 25% del total desplegado en el país. Eso quiere decir que de todas las fuerzas armadas, tomando solo el ejército mexicano, de todos los elementos del ejército desplegados alrededor del país, Sinaloa concentra el 25%. Entonces, no ha servido nada cada vez que envían más soldados a Sinaloa. No ha parado esta guerra, damas y caballeros. No ha parado. Y esto ha provocado un repunte de homicidios y de otros delitos de alto impacto como la desaparición forzada, algo que el Estado no investiga, al igual que los homicidios en sí, porque muchos sí son de muchos crímenes, sí son del orden local, pero también interviene la cuestión del narcotráfico en el Estado y eso ya es del ámbito federal, damas y caballeros. Y, y se ha empezado a mandar militares desde septiembre del 2024 hasta la fecha. Y la violencia no se persiste. De noviembre del 24 a mayo del 26, Sinaloa casi cuadruplicó su número de militares en tareas de seguridad pública. Pasó de poco más de 3,000 soldados a más de 11,000 efectivos. O sea, básicamente, un poco más de 3 veces la, el despliegue de soldados en el estado. Y actualmente, uno de cada 4 elementos del ejército desplegados en todo el país opera en entidad. Uno de cada 4. Entonces, ha servido la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Al contrario, las acercaron a un mayor poder corruptor en el país. Bueno, si de por sí el ejército, a través de la presidencia, se estaba manchando con el crimen organizado, con el narcotráfico, con los cárteles, cuando Felipe Calderón inicia su guerra, las somete a las Fuerzas Armadas a una exposición corruptora tremenda, porque deja que se relacionen de manera más directa. Recordemos en las filtraciones del grupo Guacamayas, por ejemplo en Michoacán, que había elementos de las Fuerzas Armadas que vendían parte del arsenal a cárteles de la droga, si no mal me acuerdo,
en Michoacán. Y eso jamás se investigó, damas y caballeros. Sí, se debió de investigar como debió de ser la filtración de estos datos, pero a la vez se debió de investigar lo que esos datos mostraron, la corrupción directa de las Fuerzas Armadas con los cárteles. Y otra torpeza vino con López Obrador, a darle a la Marina tanto los aeropuertos como los puertos marítimos y al ejército los pasos fronterizos, los cuales los expuso más al poder corruptor del crimen organizado. Respecto al huachicol fiscal, los principales apoyos del crimen organizado, la principal institución en este asunto es la Marina, seguido del Ejército también. Sí, pero la Marina principalmente porque maneja las aduanas en los distintos puertos marítimos del país. Una de las excusas que se dio al hacer este movimiento fue que se evitaría la corrupción que había antes de la militarización de las aduanas en el país, lo cual fue un engaño, lo cual pasó todo lo contrario y aún así se incrementó más esta corrupción. Damas y caballeros, de acuerdo con los informes semestrales de la Sedena, reportados al Congreso, de noviembre de 2024 a mayo de 2025, fueron desplegados 29.711 elementos en todo México. En ese lapso, Sinaloa ocupó el segundo lugar nacional con 3.306 efectivos, es decir, el 11.1% del total. Solo estaba debajo de Baja California, donde operaron 3.425. Para el siguiente semestre, ya cuando la guerra interna del cártel de Sinaloa empezó a entrar en su cenit, en su apogeo, estas son las cifras. De mayo de 2025 a noviembre de 2025, el número total de elementos del Ejército y Fuerza Aérea desplegados en tareas de seguridad pública a nivel nacional tuvo una ligera reducción del 7%. Y eso que en Sinaloa ya estaba en apogeo la guerra. Al pasar a 27.666 efectivos. Sin embargo, en Sinaloa la presencia militar se incrementó a pesar del decremento de efectivos a nivel nacional. En Sinaloa incrementó esa presencia a 7.750 soldados, con lo que pasó a ocupar el primer lugar. Y hasta este momento, bueno, si quieren consultar lo que resta de la nota, hasta este momento no ha dado resultados. Es que tú no puedes combatir al crimen organizado con una mentalidad militar, de soldado, de ir y matar al enemigo, de destruirlo. No puedes, porque son una cadena de elementos que da pie a la operación del crimen organizado. Protección política, protección empresarial, por así decirlo, apoyo financiero, y me refiero a la facilidad del lavado de dinero aquí en México, que no se investiga. En este año recordemos, damas y caballeros, que Estados Unidos acusó a 3 entidades financieras del país
de lavar dinero al crimen organizado. Y una de esas instituciones financieras es propiedad de Alfonso Romo, ex amigo de López Obrador. Bueno, no sé si sigan siendo amigos, pero asesor de López Obrador en cuestión empresarial. Jefe de lo que fue la oficina de la presidencia. Damas y caballeros. Y eso no se investigó, no se buscó investigar para ver si había fundamentos en la acusación de Estados Unidos. Solo el crimen organizado, para terminar este segmento, solo el crimen organizado puede crecer con la convivencia y apoyo del Estado. Ya sea aquí, en China, Francia, Estados Unidos, Grecia, Rusia, Reino Unido, etc. De lo contrario, si hay controles que castiguen la corrupción política y la colusión con criminales, el crimen organizado, en cierto modo, se mantiene en una mínima expresión, porque va a ser muy difícil eliminarlo por completo, por decirlo de alguna manera. Y ya para terminar el programa vamos a hablar de los 20 años en que esta mentira de un secuestro y de una presunta en ese momento madre Corajes que se fajó los pantalones, según la historia oficial, digamos, e investigó por su cuenta el secuestro y la desaparición de su hijo, y que al final terminó teniendo el apoyo inicialmente del gobierno ya de manera más directa de Felipe Calderón, siguiendo con Enrique Peña Nieto, hasta el deceso de esa mujer el año pasado. Aún muerta, esa mujer sigue sin dejar de causar sufrimiento. 20 años de una mentira, de un caso fabricado, de violaciones constantes a los derechos humanos. Y de 20 años de espectaculares que debieron tomarse como ilegales para un proceso penal. Continuamos. Ya para terminar este programa, también hay que hablar de estos 20 años del caso Wallace. Ya me imagino que durante el transcurso de este programa ya habrán visto, bueno, entendido bien de qué estoy hablando. 20 años de un caso fabricado, 20 años de un encubrimiento de una persona que cometió sí delitos posiblemente y que estaba en problemas con grupos del crimen organizado. 20 años de que una madre se aprovechó de la corrupción de los sexenios de Vicente Fox Quesada de manera inicial, de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto y también de Andrés Manuel López Obrador. 20 años de que las conexiones de esta pseudoactivista Isabel Miranda de Wallace, una mujer terrible, le quitara la libertad a varias personas, en especial porque lo que fue la semana pasada, Brenda Quevedo Cruz, fue el centro de esto. Porque alrededor de ella se conformó una red de apoyo por parte de ONGs y activistas, no solo que exigen ya el cierre jurídico, por así decirlo, de las acusaciones en contra de Brenda Quevedo Cruz, sino también, damas y caballeros, el carpetazo final a este caso y que también se dé pie a la liberación de los coacusados de este crimen de Estado. Sí, porque el Estado colaboró
en la detención y en la tortura de cada una de estas personas. Y durante estos 20 años ha habido antecedentes, no solo en cuestión de investigaciones periodísticas, inicialmente por Guadalupe Lizárraga, que ella tiene 2 libros que por lo general se venden en Amazon, referente a este caso, al caso Wallace, al falso caso Wallace, seguido de una manera, digamos, no sé cómo nombrarla, de Ricardo Rafael. Damas y caballeros. No solo cuestión periodística, sino también en cuestión procesal por parte de la Suprema Corte y el amparo que le concedió a Juana Hilda, de la forma en que fue violentada su integridad, sus derechos humanos, de las torturas que vivió, al igual que los demás coacusados, que terminó en la libertad de Juana Hilda. Y este caso se ha ido cayendo pedazo a pedazo, pero con Brenda Quevedo Cruz han tenido, yo lo veo de esta manera, el deseo de ensañarse, el deseo de, yo creo, hacerla pedazos. A lo mejor que es el último eslabón de este caso, que lleva casi 20 años sin sentencia. Lo mismo sucedió con Israel Vallarta, 20 años sin sentencia, y en un país serio y real, los espectaculares de Isabel Miranda de Wallace habrían dado pie a que un abogado solicitara la anulación de la acusación en contra de las diferentes personas, de Juana Hilda, de Brenda Quevedo Cruz, de Jacobo Fraile, bueno, si no me equivoco en el nombre, y de los otros 2. Porque muchos dirán, es que es una madre coraje que buscó justicia por su hijo. No, es una mujer que con tal de proteger y darle impunidad a su hijo, y también de ocultarlo del crimen organizado, también utilizó sus influencias y su poder dentro del aparato de investigación de justicia de este país y del poder judicial para fastidiarle y destruir la vida a 6 personas, si no me equivoco en el número. No es una madre coraje, es una mujer muy corrupta que abusó de las lagunas que hay en la procuración de justicia de este país. Y hace máximo 2 años que a Brenda Quevedo Cruz le concedieron la prisión domiciliaria, pero no ha sido el fin de la tortura. Le activan el brazalete electrónico para simular de que ella salió del perímetro permitido. A las 3 de la mañana, provocando que ella se tenga que levantar, tenga que abrirle a un convoy de la Guardia Nacional. Con una sola patrulla en esos casos es suficiente ya para dar fe de que sigue en ese domicilio. No le permiten trabajar, no le permiten ni siquiera ir al médico. Para ir al médico tiene que pedir permiso a un juez. Eso aquí en China es tortura. Damas y caballeros, es tortura. Y ya no hay una prueba pericial válida que sostenga el caso. Brenda Quevedo Cruz ha tenido que sostener o mal sostener por donaciones, de algún modo, y por el apoyo de su familia. No ha podido
conseguir un trabajo. No, ni siquiera puede ir a entrevistas o de alguna manera ganarse la vida. Y el Estado se ha desatendido de ella. No le da una pensión para mantenerse mientras dura el proceso y un juez dicta alguna sentencia. Y aparte debería permitirle ir al médico porque la tortura, tanto física como sexual, que ella vivió en las 2 prisiones en las que estuvo recluida, tuvieron secuela, damas y caballeros. Hubo secuela de eso, de esas torturas. Y como tal, por ser una víctima de Estado, el Estado tiene la obligación de atender su salud, tanto física como mental. Pero la tortura sigue, damas y caballeros. 20 años de este crimen judicial, de este horror judicial. Ya exigen que haya un cierre de este proceso. En especial, damas y caballeros, una sentencia absolutoria, ya que pueda salir de este proceso y de esta pesadilla y puede de alguna manera tratar de reconstruir su vida. ¿Qué tanta influencia mantiene la familia de Isabel Miranda de Wallace para continuar con esto? A pesar de que esta mujer murió, damas y caballeros. A pesar de que en distintos casos Isabel Miranda de Wallace ha entorpecido diferentes procesos con su presencia y también con recursos legales. Isabel Miranda de Wallace no es una activista, es una mujer que se valió de la corrupción de la clase política y del aparato de justicia del país para hacer su voluntad y obtener favores. Sin más, me despido de este programa, de esta ocasión. Por favor, les pido que se suscriban si les parece bien estos contenidos, se suscriban, den like, compartan, si hay la posibilidad, hypeen el video y los diferentes videos en el canal, incluso las transmisiones ya como bot. Y también les agradecería y sería un apoyo importante su aportación a este espacio, a sus donativos a través de las cuentas de PayPal, Patreon, Buy My Coffee o depósito bancario. Esto ayudará a que podamos generar los recursos que necesitamos para mantener este espacio y también nos ayuda igualmente que vean y chequen la tienda del canal por si desean comprar un producto de ahí expuesto y con su compra nos ayuda también a obtener recursos para el mantenimiento y mejora de este espacio. Sin más, soy Draco Darkul, me despido y muy buenas tardes, buenas noches y saludos.